Corría el año 1982. El mundo del rock estaba en plena ebullición, y un joven guitarrista, con un talento que parecía de otro planeta, estaba a punto de cambiarlo todo. Su nombre era Randy Rhoads, y junto a Ozzy Osbourne estaban conquistando el mundo. Habían lanzado Blizzard of Ozz, un disco que no solo era un éxito, sino que mostraba al mundo la genialidad de Randy. Pero el destino, a veces, es un guionista cruel. Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de la última y trágica aventura de Randy Rhoads. Un vuelo que nunca debió ocurrir y que dejó un vacío imposible de llenar en la historia de la música. ¿Qué pasó realmente en ese pequeño avión? ¿Y por qué, después de más de 40 años, su muerte sigue siendo una herida abierta para Ozzy y millones de fans? Prepárense, porque esta historia es de esas que te ponen la piel de gallina. Para entender la magnitud de la tragedia, primero hay que conocer al hombre detrás de la guitarra. Randy Rhoads no era un guitarrista cualquiera, era un prodigio. Un artista que fusionaba la técnica clásica con la agresividad del heavy metal de una manera que nadie había hecho antes. Con solo 25 años ya era una leyenda en ciernes. Un guitarrista que hoy es recordado como uno de los grandes del Salón de la Fama del rock and roll. Su forma de tocar era una mezcla de precisión, melodía y una energía salvaje que te dejaba sin aliento. Después de dejar Quiet Riot, la banda con la que había empezado, Randy se unió a Ozzy Osbourne, el príncipe de la oscuridad que acababa de ser expulsado de Black Sabbath. Juntos formaron una dupla explosiva. Grabaron Blizzard of Ozz, el primer álbum en solitario de Ozzy. Un disco que no solo fue un éxito rotundo, sino que también sirvió como el lienzo perfecto para que Randy desplegara su magia. Canciones como Crazy Train o Mr. Crowley se convirtieron en himnos, y la guitarra de Randy era la voz principal, un torbellino de riffs y solos que te volaban la cabeza. Con el éxito del álbum bajo el brazo, la banda se embarcó en la gira Diary of a Madman en 1982. Era una gira agotadora, con conciertos por toda Norteamérica, llevando su música a cada rincón del continente. Randy estaba en la cima de su carrera, viviendo el sueño de todo músico, estadios llenos, fans enloquecidos y la libertad de crear sin límites. La gira era un torbellino de adrenalina, música y la vida en la carretera, con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus pequeñas paradas inesperadas. Y fue precisamente en una de esas paradas donde el destino, con su cruel ironía, decidió escribir el último capítulo de la historia de Randy. La banda venía de un concierto en Knoxville, Tennessee, y se dirigía a Orlando, Florida, para un show en el Rock Super Bowl. Pero el autobús de la gira, esa casa rodante que era su hogar lejos de casa, tuvo un problema mecánico. El aire acondicionado se estropeó, y en el calor de Florida, eso era un problema gordo. Así que el autobús tuvo que desviarse y parar en un depósito llamado Flying Baron Estates, a las afueras de Leesburg, Florida, para que lo repararan. Era una parada aleatoria, un pequeño contratiempo en una gira gigantesca, pero se convertiría en el escenario de una tragedia. Mientras el técnico arreglaba el aire acondicionado, la banda intentaba descansar. Algunos, como Ozzy y su esposa Sharon, dormían en el autobús. Otros, como el bajista Rudy Sarzo, estaban a punto de presenciar algo que los marcaría por vida. El conductor del autobús, un tipo llamado Andrew Aycock, tenía un secreto. También era piloto privado. Y esa mañana vio un pequeño avión monomotor, un Beechcraft F-35, aparcado ahí. Sin pedir permiso a nadie, Aycock decidió que sería una buena idea dar una vuelta. Su primer vuelo fue con el tecladista Don Airey y el manager de la gira Jake Duncan. Volaron un par de minutos, hicieron algunas pasadas cerca del autobús para intentar despertar a la gente, y aterrizaron sin problema. Todo parecía una bruma inofensiva, una forma de matar el tiempo. Pero Aycock no se conformó, ofreció un segundo vuelo. Esta vez Randy Rhoads y la maquilladora Rachel Youngblood se subieron al avión. Rudy Sarzo, el bajista, estuvo a punto de unirse, pero en el último minuto decidió que prefería volver a la cama. Una decisión que, sin saberlo, le salvaría la vida. Randy, que era conocido por su espíritu bromista, supuestamente sugirió que volara el avión cerca de la ventana de Ozzy, que estaba desmayado por la fiesta de la noche anterior, sería una buena forma de despertarlo y darle un pequeño castigo por sus excesos. Lo que empezó como una broma, una travesura de gira, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El pequeño avión despegó de nuevo,
con Aycock a los mandos, Randy Rhoads y Rachel Youngblood como pasajeros. La idea era simple: volar bajo, cerca del autobús para gastar una broma. Aycock intentó pasar por encima del autobús una vez, luego una segunda, cada vez más rápido y más bajo. Era un juego peligroso, una demostración de imprudencia que estaba a punto de tener consecuencias catastróficas. En su cuarto intento, volando a más de 240 km/h, la tragedia se desató. El ala izquierda del avión rozó el techo del autobús de la gira. Fue un golpe seco, un sonido que despertó a los que dormían dentro. El avión, desequilibrado, se precipitó en espiral, fuera de control. Se estrelló contra un árbol, luego se arrastró por el suelo, esparciendo pedazos de metal y fuselaje, antes de estrellarse finalmente contra el garaje de una casa cercana en Leesburg, Florida. El impacto fue brutal. Randy Rhoads y Rachel Youngblood fueron lanzados a través del parabrisas. Los tres ocupantes del avión, Randy, Rachel y Andrew Aycock, murieron al instante. Los cuerpos quedaron tan carbonizados que los investigadores tuvieron que identificarlos por registros dentales y efectos personales. La explosión resultante, una bola de fuego que se elevó hacia el cielo, fue lo que finalmente despertó a Ozzy Osbourne y al resto de la tripulación. Ozzy, que increíblemente no se había despertado con el impacto inicial del avión contra el autobús, fue sacudido por la explosión. Me despertó un trueno, fue como un impacto, sacudió el autobús, supe que algo había golpeado el autobús, recordó Ozzy. Inmediatamente salió de la cama gritando a su prometida, Sharon, ¡sal del autobús! Sharon, a su vez, gritaba a todos los demás que salieran. Cuando salieron del autobús, se encontraron con una escena de horror. El avión humeante, destrozado y la casa en llamas. Estaban en un avión y el avión se había estrellado, dijo Roddy Sarson. 1 o 2 pulgadas más abajo se habría estrellado contra el autobús y habríamos volado por los aires allí mismo. Ozzy, en estado de shock, no sabía quién estaba en el avión. Cuando se dieron cuenta que sus compañeros estaban ahí, la desesperación se apoderó de ellos. No sé qué diablos pasó que los mató, pero todos murieron en el avión, dijo Ozzy. Perdí a un querido amigo en mi vida. Lo extraño terriblemente. Simplemente bañé mis heridas con alcohol y drogas. Rudy Sarzo vio al manager de la gira, Jake Duncan, de rodillas tirándose el pelo y gritando, ¡se han ido! Los servicios de emergencia tardaron en llegar, pero ya era demasiado tarde. La investigación posterior reveló detalles escalofriantes. La licencia de piloto de Andrew Aycock había expirado hacía tiempo y estaba atrasado en su recertificación. Además, las autopsias mostraron que Aycock tenía cocaína en su sistema. Ozzy Osbourne testificó más tarde que había visto a Aycock consumir la droga la noche anterior a la tragedia. Las especulaciones sobre la motivación de Aycock para volar tan cerca del autobús persisten hasta el día de hoy. Algunos rumores sugieren que Aycock pudo haber tenido la intención de estrellar el avión contra su esposa, quien se encontraba fuera del autobús en ese momento. Un testigo, el tecladista Don Irie, afirmó haber visto una lucha entre Randy y Aycock en la última pasada del avión. Pero esta afirmación es difícil de creer y no fue corroborada por pruebas fotográficas. Al final, los porqués exactos de la tragedia nunca se sabrán del todo. El clímax de esta historia no es el estruendo del choque, sino el silencio que dejó. El silencio de una guitarra que ya no tocaría, de un talento que se apagó demasiado pronto. El avión estuvo a solo unos centímetros de estrellarse contra el autobús, lo que significaría la muerte de Ozzy Osbourne y el resto de la banda. Esa cercanía a la aniquilación total es un recordatorio escalofriante de lo frágil que es la vida y de cómo un pequeño error, una decisión imprudente, puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. La muerte de Randy Rhoads fue una pérdida inmensa para el mundo de la música. Era una estrella en ascenso, un guitarrista que estaba redefiniendo el heavy metal. Su partida dejó a Ozzy Osbourne en una espiral de autodestrucción, sumergiéndose aún más en el alcohol y las drogas.
El día que Randy Rhoads murió fue el día que una parte de mí murió, confesó Ozzy Osbourne. Los fans de todo el mundo lloraron por la pérdida de un músico tan talentoso que se fue demasiado pronto. La pregunta que siempre quedará en el aire es, ¿cuánto más podría haber alcanzado? ¿Qué obras maestras nos perdimos? Su potencial era ilimitado, y su muerte dejó un vacío que nunca se llenará del todo. La historia del último vuelo de Randy Rhoads es una de esas tragedias que te persiguen. Es un brutal recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida, y de cómo un momento de imprudencia puede tener consecuencias devastadoras. Randy Rhoads fue un genio, un innovador que dejó una huella imputable en la música en un tiempo increíblemente corto. Su legado no solo vive en los discos que grabó con Ozzy Osbourne, sino en cada guitarrista que, inspirado por su magia, intenta alcanzar nuevas alturas. Su música sigue sonando, su influencia sigue creciendo, y su historia, aunque trágica, nos recuerda la importancia de vivir cada día al máximo, porque nunca sabemos cuándo llegará nuestro último vuelo.